Muy buenas a todos, gente. Aquí el Fricolombiano Retro. En esta ocasión no les vengo a traer una reseña o un top de cómics, sino más bien quería compartirles un pequeño capricho que llevo queriendo compartirles a ustedes desde hace mucho tiempo. Y es que con eso de las películas y de que el UCM se ha basado mucho en la línea Ultimate, tenga matices del universo 616, pues por así decirlo han popularizado mucho este universo Ultimate y a mucha gente le ha gustado. La verdad es que pienso que la línea Ultimate ha tenido sus pros y sus contras, pero en general a mí no me ha gustado. Me quedo con Ultimate Spider-Man, más específicamente los 100 primeros números, desde el tomo número 1 hasta la muerte de Peter Parker. Y de los Ultimates me quedo con las dos primeras sagas. Y Ultimate X-Men a mí no me gusta para nada, a mí nunca me ha gustado. A mí no me gusta de que a los X-Men los hayan vuelto personajes patanes, de que prácticamente los homenajes y los guiños de cómics clásicos ahí en esa línea de cómics los destrozaran por completo. Me parece que esa versión de los X-Men me parece muy superficial, muy plana, muy obvia, y no, esos no son mis X-Men. Una serie de cómics moderna de los X-Men que en mi opinión personal vale mucho la pena y recomiendo bastante es la de la etapa de los X-Men de Grant Morrison. A mí me encantó mucho cómo modernizó y actualizó a los personajes, las historias que toca. Es una serie de cómics bastante dramática, muy bien escrita, muy bien hecha, con un muy buen desarrollo de personajes y de historia, con un tono muchísimo más atrevido y crudo que en series de cómics anteriores. De hecho, esta serie de cómics es, junto a la etapa de Chris Claremont, mi etapa favorita de los X-Men, la verdad. Profundiza bastante el material original sin perder la idiosincrasia de cada uno de los personajes y de lo que representan estas historias de los personajes. Me gusta mucho de que en esta versión los trajes, o mejor dicho los uniformes, se alejen por completo de las películas o de la línea Ultimate, y al mismo tiempo les da su propia estética que le da mucha personalidad y va acorde con el tono. Nuevos personajes, tanto aliados como antagonistas, me parece que cumplen bastante bien, son bastante interesantes y los volveríamos a ver en cómics posteriores. Y en mi opinión personal pienso de que si Christopher Nolan dirigiera una película de los X-Men, sería algo así. Es una versión bastante profunda, compleja, actualizada. La narrativa visual es muy cinematográfica. En ocasiones llega a ser un tanto hasta poética. Y el apartado artístico de la mano de Frank Quitely me parece que es muy bien hecho, muy bien realizado. Que de hecho Grant Morrison y Frank Quitely, este mismo equipo creativo, también ha creado otras grandes historias de los cómics, como Superman All Star o la Liga de la Justicia Tierra 2. Esta etapa de los X-Men se la recomiendo ampliamente para los fans de los X-Men. Tiene sus puntos buenos y sus puntos malos, aunque he disfrutado bastante de esta serie de cómics. Lo único malo que le puedo checar a esta etapa de cómics de los X-Men es el apartado artístico de Igor Corday. A mí la verdad es que ese apartado artístico me parece muy bizarro, muy grotesco, pero aún así esos son detalles estéticos de los cuales no me han alejado de la experiencia al leer esta serie de cómics. Incluso también tiene matices y homenajes de cómics anteriores, pero a diferencia del universo Ultimate, que lo hacen solamente por fanservice, aquí no, aquí se siente tan natural y tan bien hecho que es bastante majestuoso el trabajo que han hecho. Y en mi opinión personal, incluso la disfruté más que la etapa de los Astonishing X-Men de Joss Whedon, y es una serie de cómics la cual aprecio bastante, no tanto por ser la primera serie de cómics de los X-Men que leo y que termino por primera vez, sino por la complejidad con la que Grant Morrison trató a los personajes, a los temas de el racismo, de aceptación, y hizo de que tuviera una perspectiva de los X-Men con una complejidad
y hasta cierto punto de un realismo bastante destacable y muy bien realizado, del cual ninguna película que se ha hecho de los X-Men hasta la fecha ha podido lograr, y por eso le tengo bastante apreciación a esta serie de cómics y recomiendo bastante esta serie de cómics dándole un 9 de 10. Y sí, definitivamente estos, en mi opinión personal, son mis X-Men.